Bueno, buenas noches. Este video comenzará un sábado y terminará un domingo. En las coordenadas de Madrid, por supuesto. En Venezuela comenzará un sábado y terminará un sábado. Pero aquí son las 23:58, es decir, 11:58 p.m., prácticamente las 12 de la noche, del sábado 2 de octubre. Dentro de un minuto y pico será domingo 3 de octubre. Bueno, mañana ya ha hecho fresquito estos días. Mañana bajan las temperaturas 8 grados y ya. Mañana, como dice el telediario, ya es un día de otoño como debe ser. Es decir, ya se fue todo a la mier, ¿no? A la mier. Pip, pip. Y bueno, vienen los que yo llamo los 9 meses de frío, ¿no? Y con una tarifa de electricidad, o sea, de calefacción, una tarifa de electricidad. Y esto implica calefacción carísima para los que tenemos calefacción eléctrica. Bueno, de ese asunto ya hablaremos, ¿no? Ya me verán grabando videos congeladas. Estoy un poco cansada. Estoy cansada, no sé de qué. Bueno, en Facebook en algún momento, con todo esto del gato, de Skinner, en algún momento, en algún comentario coloqué que habría video. Y bueno, son muchos los videos que se podrían grabar sobre el tema del que voy a hablar hoy. Entonces, anteayer, bueno, por estos días he estado recordando, cómo no, mis 13 años en el Colegio Humboldt, en la ciudad de Caracas, 1965-1978, promoción del 78. Cuando nos graduamos en el colegio, y éramos prácticamente el mismo grupo que venía juntos desde kinder, cuando nos graduamos en el colegio, prácticamente llorábamos, aunque no lloramos, pero prácticamente por dentro llorábamos. Considerábamos que se acababa posiblemente la etapa más feliz de nuestras vidas. Eso en aquel momento, en 1978. La mayoría, algunos no, pero no lo dijeron, la mayoría considerábamos, y entre esa mayoría estaba yo, que dejábamos atrás la mejor época de nuestras vidas, los 13 años pasados en el Humboldt-Schule. Hoy en día, y después de ¿cuántos años? 43 años. En julio de este año cumplimos 43 años de haber salido del Colegio Humboldt. Se dice rápido, ¿no? 43 años. Y hoy en día puedo ver con claridad, y creo que en algún video lo dije, puede que ese video lo haya quitado. No, o se lo dije a una amiga por WhatsApp. Bueno, lo bueno de envejecer y de llegar a edades avanzadas, en mi caso tengo ya 61 años, lo bueno de llegar a edades avanzadas es que puedes mirar al pasado con perspectiva. Y es que cuanto más lejos, desde más lejos veas el pasado, o sea, cuanto más alejado estés del pasado, lo ves con mayor objetividad
y si eres lo suficientemente valiente, te quitas ese velo que te han puesto delante de los ojos y lo ves tal como fue. Se suele pensar, y obviamente los venezolanos opositores y millonarios, opositores y millonarios, entre esos dos grupos por supuesto hay una intersección. Bueno, y los venezolanos que nunca, jamás han pensado el comunismo, acabo de decir, han pensado el comunismo. Es decir, ¿qué significa pensar el comunismo? Significa pensar, o sea, analizar qué cosa es el comunismo, leer a Marx, leer antes de Marx a Hegel, porque sin Hegel no hay Marx, saber lo que es la filosofía de la historia, leer luego a Marx, y bueno, leer muchas otras cosas y pensar por ti mismo, no hace falta leer tanto. No hace falta leer tanto, de hecho yo empecé a pensar el comunismo. Pensar el comunismo no quiere decir que pienses en convertirte en comunista, o que quieras convertir a tu país en comunista o al mundo. Yo estoy hablando como habla la gente, ¿no? Como se debe hablar, pensar el comunismo. Si alguien te dice, vamos a pensar el fútbol, o vamos a pensar el comunismo quiere decir pensar sobre eso, analizarlo, ¿no? Como puede analizar un bioquímico el cáncer a través de un microscopio. Los que nunca han pensado el comunismo, nunca han pensado en nada, ¿no? De esto. Yo he sido siempre capitalista, pero desde pequeña pensaba el comunismo, porque pensaba de todo. Yo analizaba todo. El que nunca pensó el comunismo, el que nunca lo estudió, el que nunca se cuestionó nada, pues no es una persona inteligente, evidentemente, ¿no? Entonces, hay un sector de la oposición venezolana que nunca ha pensado el comunismo, ni ha pensado en alternativas al capitalismo, que nunca lo ha habido en Venezuela. En Venezuela fuimos colonia del Imperio Español, luego fuimos repúblicas caudillescas, repúblicas con voto censitario, dominadas por un caudillo carismático, luego una guerra terrible, la guerra federal, en la que no pienso incidir porque el tema daría para mucho, ¿no? Se han cuidado muy bien tanto la Cuarta como la Quinta República de no hablar de la Guerra Federal que ocupó casi todo el siglo XIX. ¿Por qué no hablan de la Guerra Federal? Bueno, si ustedes quieren que yo hable de la Guerra Federal venezolana del siglo XIX, me lo dicen. Me la voy a saltar porque no es un tema de 2 días, de dos minutos, ¿no? Bueno, y después de la Guerra Federal volvieron las repúblicas caudillescas y luego 2 repúblicas caudillescas también y con voto censitario, pero que las clases altas y sus descendientes en Venezuela aprecian muchísimo, ¿no? Incluso los militares y hasta los comunistas, todo el mundo en Venezuela, todos los intelectualosos, estos que no llegan a intelectuales, yo nunca he escuchado a ninguno de ellos, ni de la oposición ni del gobierno, hablar mal del gobierno de López Contreras o de Medina Angarita. Supuestamente eran gobiernos republicanos con votos censitarios, solo votaban los hombres y tenían que ser propietarios de tierras, es decir, votaban 20 personas.
Y a eso se le llamaba república en aquella época. Luego Pérez Jiménez, que era teniente, y Rómulo Betancourt, que dirigía desde la clandestinidad un partido político que no estaba permitido porque estos dos gobiernos, el de López Contreras y el de Medina Angarita, que para la historia de Venezuela son repúblicas, no permitían que existieran los partidos políticos. ¿Ustedes conciben una república sin partidos políticos? Pues no. Bueno, pero nos las enseñaron como si fueran repúblicas, ¿no? Bueno, todo el mundo alababa y alaba los gobiernos de López Contreras y Medina Angarita, ¿no? Sin voto femenino, sin voto universal, ¿no? Sofía Inver, por ejemplo, conoció a Medina Angarita y lo admiraba y profundamente, y Chávez también al comienzo de su trayectoria, en numerosísimas ocasiones alabó a Medina Angarita y lamentó que el teniente Pérez Jiménez y Rómulo Betancourt lo hubiesen tumbado. Después vino el trienio Adeco, después vino la dictadura de Pérez Jiménez y después el punto fijismo y ahora el chavismo, ¿no? Pero no iba a hablar yo de Venezuela, ¿no? Bueno, el que nunca ha pensado el comunismo, en la oposición hay mucha gente que nunca ha pensado el comunismo y que nunca ha pensado nada de nada, ¿no? Podría dar nombres y apellidos. Pero esa gente que nunca ha pensado, porque se trata de pensar o no pensar, esa gente que no existe porque no piensa, pero ellos creen que existen, pero Descartes dio muy buenos argumentos, ¿no? Antes de concluir el cogito. El cogito es esa frase, pienso, luego existo. Cogito ergo sum. Cogito en latín no significa solamente pienso, sino significa pienso, siento, amo, me arrecho. El cogito resume un montón de verbos, ¿no? Entonces, todos esos verbos, si tú padeces de todos esos verbos, incluyendo el verbo pensar, eso implica que tú existes. Bueno, yo creo que mis compañeros del colegio Humboldt, la mayoría no existen porque no piensan, ¿no? Y lo mismo digo de un sector muy amplio de la oposición venezolana, ¿no? Ese sector que no piensa, y que lo hay en muchísimos países, aquí en España también lo hay, pero en Europa es más difícil encontrar capitalistas tan furibundos como en América Latina, ¿no? En América Latina es donde tú encuentras los capitalistas más capitalistas del mundo. Yo tuve que bloquear a uno en Facebook que me puso que había que eliminar, yo creo que él decía, no lo decía explícitamente, pero prácticamente decía que había que eliminar físicamente a todos esos venezolanos que habían emigrado a Chile y que ojalá los chilenos los acabaran con ellos. Por lo que ha sucedido en los últimos días en Chile con los migrantes venezolanos, que parece que algunos de ellos pues estaban durmiendo en una carpa en la calle y fueron agredidos y incluso los chilenos quemaron la carpa. Y bueno, la manifestación que hicieron los chilenos en contra de los venezolanos es una cosa inédita. Una manifestación que recorre las calles de Santiago de Chile con pancartas que dice fuera los inmigrantes venezolanos indeseables. ¿Eso lo han visto ustedes en algún otro país del mundo? No. Ni siquiera en Ecuador y Perú, donde nos tratan tan mal, ¿no? Entonces este era un chico joven que se las da de inteligente, que milita en uno de esos nuevos partiduchos de los ricos. No sé si es Primero Justicia o el otro, son todos iguales. El peor es Primero Justicia. El mejor es Vente Venezuela, pero son todos malos. Y el del medio es Voluntad Popular. Y todos son malos. Bueno, entonces el tipo ponía el pichoncito de
El pichoncito ricachón ponía que estaba muy bien que los chilenos protestaran por la inmigración venezolana. Y que él decía que él nunca había visto una carpa de chilenos en Venezuela. Una carpa de chilenos durmiendo en la calle en Venezuela. Bueno, no la has visto, y te bloqueé en Facebook, no la has visto en primer lugar porque eres demasiado joven y la migración chilena en Venezuela, cuando hubo una cantidad enorme de chilenos en Venezuela, tú no habías nacido. Ese es uno de los motivos por los cuales no viste la carpa con los chilenos durmiendo dentro en las calles de Caracas. Yo tampoco vi la carpa y creo que no hubo carpa. Pero el asunto no es la carpa o no la carpa, o que un grupo de venezolanos estén durmiendo en las calles de Santiago. Además, el pichón de capitalista furibundo me decía, quería entrar en una, bueno, es que todavía no había contestado yo un comentario en Facebook cuando aparecían 3 más. Estaba enardecido, pero yo a ese tipo de gente ya yo no le doy, lo bloqueé. Él decía que todos esos venezolanos que habían emigrado, que ojalá los mataran, desaparecieran de la faz de la tierra, porque iban a molestar a otros países. Bueno, supongo que este señor que vive en Venezuela y se dedica a la política y que es joven, este pequeño jovencito capitalista, me imagino que a él le va muy bien en Venezuela para decir que, porque dice que a todos los que se fueron, bueno, son chusma, que ojalá nos maten fuera de Venezuela, así no regresamos los pelabolas. Prácticamente dijo eso. Aplaudió a los chilenos que denostan de los venezolanos inmigrantes, ¿no? Y dijo que esos venezolanos habían ido a vivir del gobierno de Chile. Bueno, que un venezolano emigre a otro país latinoamericano para vivir de un gobierno latinoamericano, por más bruto que sea ese venezolano, no creo que lo haga por esa razón. Nadie es tan tonto ni tan bruto para creer que si en Venezuela no comes, o si en Venezuela no te dan comida gratis y techo gratis y salud gratis, te la van a dar en Chile, en Ecuador, Perú o Colombia. Nosotros sabemos que en otros países latinoamericanos no nos van a dar nada gratis. Eso lo sabe hasta el más tonto de los venezolanos. Que emigren a España, por ejemplo, a aprovecharse de las ayudas sociales y de los servicios médicos gratuitos y de las medicinas gratuitas, sí, porque en España sí las hay y España sí lo da gratis, incluso mantiene. Aquí hay un montón de venezolanos que tienen aquí poco tiempo, 2, 3 años, y están viviendo de un subsidio del gobierno español. Pero España es la excepción. Ustedes se van a Italia y Italia no le está dando subsidio a los venezolanos y Portugal tampoco. Solo España. Estados Unidos tampoco, América Latina tampoco. Solo España. Después yo le digo que hay X cantidad de venezolanos en España y él me pone unas cifras súper precisas que él tiene. Entonces yo le digo, tronco de pendejo. ¿Tú qué estás contando? O sea, él está contando los venezolanos que están inscritos en el consulado venezolano aquí en Madrid y que tienen residencia en España. ¿Y los ilegales? Aquí hay más ilegales venezolanos que residentes. ¿Esos los contaste, pendejo? No, ¿verdad? Tú no sabes cuántos venezolanos hay en España. Yo tampoco. Pero no son los 600.000 que tú dices. Son más de 1 millón y se aproximan a 2 millones. Lo que pasa es que van entrando en las estadísticas cuando les dan residencia. Porque España contabiliza a los residentes. A los no residentes no aparecen en el Instituto Nacional de Estadística, aunque estén registrados en la policía. O sea, los indocumentados están registrados en la policía porque si no se registran no tienen derecho a nada. Pero los indocumentados venezolanos aquí pueden trabajar en algunos empleos y pueden tener alguna ayuda. Por ejemplo, la ayuda alimenticia la pueden tener tanto en bolsas de comida de Cáritas o de la Cruz Roja como en una tarjeta de débito
que le dan para que compre comida en el supermercado. Pero el Instituto Nacional de Estadística, hasta que tienen residencia, no los contabiliza como habitantes de España. Entonces este prepotente recién nacido capitalista extremo me viene a dar cifras como si él estuviera aquí y analizando a España como si él estuviera aquí. Entonces, bueno, el tipo dijo que era mejor que los que habían emigrado a Chile, a Ecuador y a Perú no regresaran más nunca, porque esos eran todos chavistas y eran basura y no servían para Venezuela. Y que esos países lamentablemente tenían que cargar con esa maldición de tener a los venezolanos allí. Bueno, yo a este tipo lo bloqueé en Facebook, lo bloqueé. Que le vaya a sermonear a su madre. A su madre. Yo no creo que ningún venezolano vaya a otro país latinoamericano pensando que lo van a mantener los gobiernos. Los venezolanos sabemos muy bien que el resto de los países latinoamericanos no nos van a dar nada gratis. Y Estados Unidos tampoco. Ni Europa. Europa es la que más da. Ayuda alimentaria puede quitarle y Portugal la den, pero dinero en efectivo, como da España, solo España. Tarjetas de débito para irte a un supermercado normal y corriente y comprarte la comida. Eso solamente lo da España. No sé hasta cuándo España podrá seguir gastando tanto dinero con los venezolanos, ¿no? Pero está gastando un dineral. Un dineral. Les está dando comida, asistencia médica, por supuesto, gratuita. Eso incluye consultas, incluye radiografías, incluye exámenes de sangre, consultas con médico de cabecera, lo que en Venezuela llamamos médico general, y consultas con especialistas, es decir, pediatra, ginecólogo, cardiólogo, oncólogo, lo que tú quieras. Todo eso es gratuito. También es gratis los exámenes de sangre, las radiografías y a los venezolanos ilegales. Estoy hablando de los ilegales, los que todavía no son residentes. Si dicen no tengo dinero, les están regalando los medicamentos. Yo tengo una conocida cuyos medicamentos mensuales se elevan a unos 2.500 euros al mes. Se vino de Venezuela porque allí no los podía pagar ni conseguir. Ella necesita medicamentos para la bipolaridad, medicamentos para la hipertensión, medicamentos para la coagulación de la sangre y otros medicamentos para otra cuarta enfermedad que tiene. Todos esos medicamentos, ella llegó, le dieron la receta y dijo, no, fue a la farmacia y dijo, no los puedo pagar. La farmacia le dijo, vaya a la trabajadora social del hospital o del centro de salud. Fue y le dijeron, firme aquí un papel, una declaración jurada de que usted no tiene dinero. Simplemente en una hoja en blanco firmó yo, fulana de tal, no tengo medios económicos para pagar los medicamentos. Firmó, puso su número de pasaporte y le dieron, enseguida le activaron en todas las farmacias de España los medicamentos gratuitos. Totalmente, no paga ni un céntimo. Y cuando tengo un año de residente, que le faltan 2 meses, un mes le falta, le van a dar un subsidio en dinero y le dan y ya tiene una tarjeta de débito con la que va al supermercado y hace su compra. Esta situación la está viviendo mucho inmigrante venezolano. Luego, cuando eres residente, te dan más cosas aún. Esto es especial para los venezolanos. Si viene un ecuatoriano, no tiene acceso a esto. Esto es especial para venezolanos y cubanos. Supongo que no tengo que explicar por qué, ¿no? ¿Por qué cubanos y venezolanos, no? España a los cubanos hace años que les da ese trato, pero cubanos aquí no hay tantos. Venezolanos sí. Y bueno, es un trato preferencial a los venezolanos en el que están de acuerdo todos los partidos políticos, desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha. O sea, las decisiones de ayudar a los venezolanos han sido tomadas por unanimidad. Unanimidad quiere decir Podemos, el PSOE,
el PP, Ciudadanos y Vox, desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha. Ya vengo, ¿sí? Ya es que yo tengo una deshidratación desde hace años. Bueno, entonces, bueno, el caso es que el único país que se comporta de esta forma es España. Y claro, están viniendo más y más venezolanos. Cuantos más vengan, en algún momento esto se frenará porque España está en crisis. Aquí se perdieron la mitad de los empleos con el asunto del coronavirus. La mitad de los empleos se perdieron. Eh, y bueno, veremos, ¿no? Bueno, entonces este chico que decía que bien hecho, que en Chile le quemaron la carpa a los venezolanos, bueno, este chico es de los que no piensa, ¿no? Porque él es capitalista. Él es de esos que dicen, no te voy a dar un pescado, te voy a enseñar a pescar, ¿no? Y como yo siempre he dicho, si una persona está desnutrida, no ha comido en una semana, no se ha podido bañar, no ha podido dormir en una cama decente o por lo menos en un colchón decente, no ha descansado bien, esa persona no puede trabajar. Para trabajar hay que haber dormido bien, hay que estar bien comido y hay que estar bajo techo en una situación de vivienda estable o por lo menos semiestable. Si no, esa persona no puede trabajar. Entonces, ustedes no pueden, yo no, o sea, uno no puede coger a los mendigos de la calle y decirles te voy a enseñar a pescar. Y mientras le enseñas a pescar no le das el pescado, o sea, porque eso es malo, darle la cosa hecha, ¿no? Bueno, es que la persona para enseñarle a pescar primero, o sea, para tomar el cursito, un cursito que le sirva para trabajar en algo, la persona para tomar un curso tiene que estar comida, tiene que dormir en una buena cama o en un buen colchón. O sea, una persona para trabajar tiene que estar tiene que dormir bien, o sea, tiene que estar bien físicamente, incluyendo dormir bien, y tiene que estar bien alimentada, si no se te desmaya, se te cae, no puede. Entonces, esto de enseñar a pescar y no darte el pescado es relativo, ¿no? Porque si las personas están en una situación de miseria muy extrema, primero hay que darles con la comida gratis y echarles un buen repaso a su salud. Primero hay que verificar cómo está su salud, luego hay que verificar cómo está sus nutrientes y bueno, primero hay que curarlo, es decir, si tiene anemia, si tiene falta de minerales, primero hay que restablecer los valores adecuados de los nutrientes que debe tener el cuerpo, las vitaminas, etcétera. Y luego esta persona tiene que dormir bien. Y no dentro, o sea, no es tan fácil la cosa, ¿no? De enseñar a pescar a alguien que se está muriendo de hambre. Primero hay que rescatarlo. Y después de rescatarlo y que esté sano, tú le dices, bueno, esto ya se acabó el regalo, ahora tienes que trabajar. Pero no, la cosa no es así tan fácil, ¿no? Y bueno, los que nacen entre algodones y se crían entre algodones crean que eso es facilísimo. Ahora, en Europa no hay ese tipo de capitalista bruto, subnormal, como dirían en España, sin neuronas. Eso es un producto latinoamericano, es que ni en Estados Unidos hay eso. Solamente un latinoamericano rico es capaz de decirte barbaridades como que maten a todos los venezolanos que están en Chile, Ecuador y Perú y que
y que la gente, bueno, la gente no se le puede regalar nada. O sea, tú vas a mandar a trabajar en la construcción a un tipo que está desnutrido, pues se te va a caer del andamio y se va a morir. ¿A qué importa? Es pobre, ¿qué importa que se muera? Ese tipo de cosas Europa no las soporta. Pero claro, Europa tuvo que vivir dos guerras mundiales, guerras como la de la ex Yugoslavia, como la Guerra Civil Española, y en anteriores siglos todo tipo de guerras y desastres vivió Europa hasta que Europa recapacitó y se dio cuenta de que tenía que ser solidaria, tolerante y tratar de buscar una mayor igualdad entre las personas para poder vivir en paz. El único argumento que puede esgrimir América Latina, o en este caso Venezuela, es que, bueno, son solo 500 y pico de años en el sistema de vida occidental y todavía no se han dado cuenta que tienen que entenderse y ceder de parte y parte para que puedan vivir en paz, que es lo que ha hecho Europa. Por ejemplo, Alemania es el país más rico de Europa y Alemania ha regalado dinero por coñazos a todos los demás países europeos. Regalado. Y los alemanes no se han quejado y ese dinero viene de sus impuestos. ¿Por qué lo hizo? Porque tenía más dinero que ningún otro país europeo y quería equilibrar la cosa. Regaló dinero, por ejemplo, para que España pudiera construir vías de comunicación, carreteras, vías férreas, aeropuertos, ¿no? Y para que, una vez que tuviese las vías de comunicación en un estado, en el estado deseado, pudiese entrar a la Unión Europea. Porque la Unión Europea ayuda a los países que todavía no pertenecen a la Unión Europea a subir su nivel económico, porque hay que tener un cierto nivel económico para pertenecer a la Unión Europea, para entrar. Pero ya antes de entrar, la misma Europa les da dinero para que desarrollen sus países y lleguen a ese estado en el que ya pueden pasar a formar parte de la Unión Europea. Ese dinero es regalado. Por supuesto que en la economía no se habla en esos términos, regalado, pero es regalado para que se entienda coloquialmente. Eso no hay que devolverlo, eso no son préstamos. Entonces, Venezuela debería aprender de eso, o sea, vamos a verlo así. Alemania es la clase alta, la aristocracia criolla, el Caracas Country Club. Y digamos, Rumanía es la cota 905. Pero Alemania, la clase alta aristocrática, le da dinero a Rumanía para que Rumanía pueda subir de nivel económico y entrar a la Unión Europea, que entró en el 2007. Y así han hecho los países más ricos con los más pobres. Han compartido, se han ayudado. Esta es la manera que encontró Europa después de siglos, después de milenios de guerras. Esta es la forma que encontró Europa para convivir en paz. Y ha convivido en paz salvo por la muy lamentable guerra en la ex Yugoslavia. Desde que existe la Unión Europea ha habido paz entre europeos. Y esa paz se debe sobre todo a la tolerancia, tolerar las distintas religiones. ¿Por qué creen que Europa deja entrar tantos musulmanes? Porque quiere tolerar al diferente, porque la convivencia solamente se logra cuando tú toleras y respetas al que es diferente a ti. O sea, respetar al que es igual a ti es muy fácil. Hay que aprender a respetar al diferente. ¿Y quiénes son los diferentes? Pues los musulmanes. Y dentro de la misma Europa, pues los rumanos, los búlgaros. Pues hay que respetar a todo el mundo
independientemente de su religión, etnia, raza, nivel cultural, sexo, orientación sexual, etcétera, etcétera, edad. Respetándonos entre todos, respetando al diferente, es que se puede vivir en paz. Pero no solo es la tolerancia, que es el respeto a todo el mundo, sino la solidaridad. ¿Qué es la solidaridad? Ayudar al que lo necesita sin pedir nada a cambio. Un país europeo está en problemas, necesita dinero, los otros acuden en su ayuda. Y la igualdad, tratar de reducir la brecha entre ricos y pobres. No se encamina Europa hacia un comunismo, no. Pero sí hacia un Estado que no es el de Estados Unidos, de Norteamérica, no. Europa tiene como finalidad llegar a un estado en que las diferencias entre el más rico y el más pobre sean mínimas. Las habrá, pero se lucha para que sean lo más pequeñas posible. Yo sé que a un venezolano rico no le gusta la idea europea, porque el venezolano rico quiere diferenciarse mucho del pobre. Quiere ir a la playa, ¿no?, en un Ferrari y atravesar el túnel de la planicie viendo todos esos ranchos de esa gente miserable que vive en la pobreza más que absoluta, y él pasar con el Ferrari, porque él se siente bien así. Un Ferrari en contraste con aquel poco de ranchos, ¿no? Así no se llega a ninguna parte. Así en Venezuela nunca habrá paz. Y seguirá habiendo delincuencia y barbaridades. Hay que compartir. Y eso va para toda Latinoamérica. Pero me ocupo de Venezuela, que es mi país. Lamentablemente yo tengo 61 años. Yo esperaría. Ojalá la gente más joven que está aquí, ojalá los venezolanos que están aquí, que son estudiados o que están haciendo doctorado aquí y que tienen 30 años, 28, 35, 40, ojalá se den cuenta de todo lo que yo me estoy dando cuenta y me he dado cuenta a lo largo de estos casi 17 años que tengo aquí, y ojalá regresen a Venezuela con esa mentalidad. Pero no lo veo. Yo me encuentro aquí con venezolanos que están haciendo doctorado y quieren volver a Venezuela para expulsar a los chavistas y ser millonarios. No viven en Europa y no se dan cuenta de lo que es Europa. Europa no es los Estados Unidos de Norteamérica. Europa, si lo quieren ver así, tiene su lado comunista. Porque, bueno, los impuestos para los más ricos son enormes. Cosa que un rico venezolano no aceptaría jamás. Y si no aceptan la solidaridad entre venezolanos, puede el chavismo perder las próximas elecciones y se puede colocar en el poder primero justicia o voluntad popular o 20 Venezuela. Pero ¿cuánto va a durar ese gobierno? 4 años. 6 años, que es lo que dura un periodo de gobierno. A no ser que hagan una constituyente y cambien la constitución de nuevo y tal. O sea, si la oposición se encarama en el poder, dura máximo un solo periodo de gobierno, si no la tumban antes. Si no lo tumban antes, ¿por qué? Porque la oposición no ha entendido todavía que no puede llegar al poder a volver a comportarse como en la Cuarta República. Y el Partido Socialista Unido de Venezuela, por supuesto, no se va a eliminar. Señores, cuando Pérez Jiménez, ya convertido en coronel, dio el golpe de Estado en 1948 contra Rómulo Gallegos, traicionando Acción Democrática, porque él había dado el golpe a Medina Angarita junto con Acción Democrática. Cuando Pérez Jiménez da el golpe en el 48 para derrocar a Rómulo Gallegos, que fue el primer presidente electo por elección universal en Venezuela,
iba a decir algo importante. Ah, bueno, se hablaba, me lo contaban los mayores. Pasa que ya los mayores de mi vida se han muerto, ¿no? Me lo contaban a mí de niña, de adolescente, que Pérez Jiménez en el 48 quería eliminar Acción Democrática, y bueno, la ilegalizó, pero no la pudo eliminar. Porque Acción Democrática, señores, o sea, porque el Partido Socialista Unido de Venezuela es la Acción Democrática de 1948. El Partido Socialista Unido de Venezuela no tiene vuelta atrás, seguirá existiendo. Seguirá existiendo. Es la nueva Acción Democrática y es el partido con más militantes de Venezuela. Ni siquiera la comunidad internacional no permitiría que se ilegalizase al Partido Socialista Unido de Venezuela. Eso va contra todas las leyes internacionales. El Partido Socialista Unido de Venezuela, bájense de esa nube, no se puede ilegalizar. Eso va contra todas las leyes internacionales. ¿Y de qué iba a hablar yo? Iba a hablar de que esta gente que no piensa, ¿no? Estaba hablando de Descartes, ¿no? Cogito ergo sum. Esta gente que no piensa, pero no el verbo pensar, pero el de ellos, que equivale a no pensar. Piensa que solamente el comunismo y el socialismo ideologiza y siembra su ideología en el sistema educativo, donde más, ¿no? Por supuesto, en el sistema educativo, donde entran los niños a los 5 años de edad y salen a los 18, es el lugar perfecto para ideologizar, ¿no? Entonces, los capitalistas venezolanos son tan idiotas que creen que solamente el comunismo y el socialismo ideologizan, ¿no? Le meten a los chamos ideología en el sistema educativo, ¿no? Y eso no es así. Lo que pasa es que cuando el capitalismo te mete la ideología no se ve tanto, no se nota. Lo hace con más sutileza y te la mete como si fuera la verdad absoluta y no te das cuenta. Entonces, en Venezuela había, en mi época, educación pública, estoy hablando de el colegio, hasta el bachillerato, no me voy a meter con la universidad. En Venezuela había educación pública, los liceos, educación privada, los colegios. Yo estudié en el colegio Humboldt. O sea, ¿era un colegio comunista el Humboldt? No. Era un colegio alemán y no era comunista. Lo que era laico, sin religión. Nos ideologizaron en ese colegio alemán privado costoso. Mis compañeros de colegio dirán que no, porque el capitalismo no te ideologiza. Mentira. Nos metieron una ideología, nos metieron unas inyecciones terribles de ideología y yo como a los 14, 15 años, pero sobre todo a los 16 me daba cuenta. Me daba cuenta y me deprimía. ¿Qué inyecciones nos metieron? Voy a hablar particularmente del Humboldt-Schule entre los años 65 y 78. En primer lugar, nos metieron la falsa idea de que existían dos mundos, el mundo científico y el mundo humanista. El científico era una maravilla y era para la gente inteligente. El mundo humanístico era para los vagos y brutos. Si eso no es meterle a uno una ideología, no sé qué es. De hecho, durante muchos años ni siquiera había bachillerato de humanidades. Si solamente habían 2 o 3 personas que querían bachillerato de humanidades, se tenían que ir a otro colegio. Entonces, nos convirtieron a todos en amantes de la ciencia. En mi salón, de mi promoción, casi todos somos ingenieros. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por casualidad? No por casualidad. Eso fue una inyección de ideología. Nos dijeron que la ciencia resolvía todos los problemas de la humanidad. La ciencia resolvía todos los problemas de la humanidad. No solo fabricaba máquinas, o edificios, o coches, o carros, o autobuses.
No, o represas. No, la ciencia resolvía todos los problemas de la humanidad. Eso es lo que nos decían. De formas distintas y de 1000 formas diferentes, pero eso nos lo decían todo el tiempo. Entonces los que se iban hacia las humanidades eran los brutos. Dicho por el colegio también. Entonces en mi salón, la mitad somos ingenieros. ¿Qué tengo yo de ingeniero? Un carajo. Yo tenía facilidad para las matemáticas, muchísima, y para la química, sobre todo para esas dos, y para la física también. Y me atraía mucho la literatura, pero no tenía tanta facilidad. No era mala, pero no tenía la facilidad que tenía para la ciencia, ¿no? ¿Y qué me decía el colegio? No, yo quería hacer los dos bachilleratos, ciencias y humanidades. Me dijeron, no, imposible, no se puede. Me fui por ciencias como casi todos mis compañeros. Entonces no vi filosofía en bachillerato, no vi latín, no vi griego, no vi psicología. Y eso te pone unas bridas, como las que los ponen a los caballos de carrera para que no miren a los lados. Eso te impide la mirada lateral. Si yo hubiese visto filosofía en el colegio, yo hubiese ido a la central a estudiar filosofía fijo, pero no la vi. Después yo quería estudiar en la central, pero todos mis amigos iban a la Simón Bolívar y nuevamente quedé decía el colegio, que la Simón Bolívar era la universidad del futuro, la de los inteligentes. A la central iban los comunistas y los vagos. Entonces yo terminé en la Simón Bolívar graduándome de ingeniero, una cosa que no tiene nada que ver conmigo. Ahora, de toda la gente de la clase, la única que se cuestionaba eso era yo. Yo sabía, o sea, y no era eso solamente, o sea, nos metieron la ideología por la ciencia. La ciencia lo resolvía todo. ¿Y esto qué implica? Que la tecnología lo resolvía todo, ¿no? Resulta ser que la tecnología lo que más produce son armas. Y ese era un problema existencial que yo tenía ya a los 16 años. Que fenómenos como la fisión nuclear y la fusión nuclear, ambos, me parecían interesantísimos. Pero comprenderlos a cabalidad te convertía en una persona capacitada, por ejemplo, para diseñar un misil con cabeza nuclear o una bomba atómica. Entonces yo me preguntaba si yo debería tener conocimientos de ese tipo y que era mejor no tenerlos para que en ningún evento, para que en el futuro, si se presentaba un escenario de guerra, no me obligara ningún gobierno del mundo a fabricar armas. Porque esa es otra. Cuando hay escenarios de guerra, los gobiernos del mundo buscan a los científicos y les dicen, tú vas a diseñar un arma química y yo te meto aquí en este laboratorio, te nombro teniente, te pones un uniforme militar, pero tú no vas a saber ni disparar un arma. Pero tú vas a diseñar un arma química y si no, la cárcel. ¿Cómo es que se llama esto? Cuando alguien no quiere ir a una guerra, bueno, si no, la cárcel. Y lo mismo lo hacen con los científicos, ingenieros incluidos, ¿no? Usted va a fabricar armas. Y si no quiere, ¿cómo es que se dice? Un traidor, no, un desertor. ¿Y qué pasa con los desertores? Van a la cárcel. Entonces yo pensaba, es bueno tener estos conocimientos, es bueno. En Alemania, la mamá de un compañero mío del colegio se pasó toda la Segunda Guerra Mundial fabricando granadas en una fábrica. Y si no las querías fabricar, perteneció a la juventud de Hitler, obligada. Y si no quería, desertora, a pesar de que era menor de edad. Estuvo de adolescente fabricando granadas durante toda la guerra para el ejército nazi. Y si no las hacía, desertora. La fusilaban, a pesar de que era menor de edad.
A veces es mejor no saber hacer nada. Entonces, nos metieron la ideología de la ciencia. La ciencia lo arregla todo. Vamos a salirnos de los escenarios de guerra. Okay, con la ciencia se puede hacer tecnología. La tecnología nos proporciona computadoras portátiles como esta frente a la cual yo estoy, televisores como el que tengo a la derecha, ventiladores. Estos ventiladores japoneses son un nuevo método, no me acuerdo la palabra, son ventiladores con un nuevo sistema, ¿no? Bueno, nos permite, la tecnología nos ofrece eso, ¿no? La tecnología que más ofrece, respiradores artificiales, ¿no? Pero ¿cuánta gente no ha muerto en el mundo porque le dio coronavirus y no tenía un respirador artificial? Es decir, que la tecnología, ergo la ciencia, resuelve los problemas de los que tienen dinero. Porque para el que no tiene dinero no hay respirador artificial. Y lo mismo puedo decir de cualquier instrumento médico o de cualquier procedimiento médico. Las tecnologías que se han desarrollado para atacar ciertas enfermedades requieren que el paciente tenga dinero. En España, la Seguridad Social cubre casi todo tipo de operaciones. Casi. Pero de un cáncer arrecho no te van a salvar. Eso es en Houston. Si no tienes dinero. Entonces, ¿la ciencia resuelve todos los problemas? No, la ciencia causa muertos, porque con la ciencia se fabrican armas, y le resuelve problemas a los ricos, a los que pueden comprar lo que los científicos e ingenieros desarrollan. A veces el mismo científico e ingeniero no puede ni siquiera acceder a un tratamiento médico al que sí puede acceder un millonario que no sepa ni escribir. Carolina de Mónaco puede acceder a cualquier tratamiento médico. ¿Y sabe algo ella de ciencia y tecnología? No. Y para los que la conocen personalmente, es una persona, todos han dicho que es una persona clasista, insoportable, y bueno, clasista, pero lo más clasista de este mundo. El único que no lo dice y que la conoció es Boris Izaguirre, que lo invitó a Mónaco junto a Almodóvar y a toda la gente de Almodóvar, a las chicas de Almodóvar, y Almodóvar y sus chicas regresaron de mal humor a España. Dijeron, bueno, Carolina de Mónaco nos invitó a Mónaco para que hiciéramos de payasos. Ella cree que los españoles, que los actores españoles somos payasos. Ellos todos llegaron muy ofendidos y con razón, pero Boris Izaguirre llegó feliz diciendo, ¡ay! Conocí a Carolina de Mónaco, la hija de Grace Kelly, la hija de Grace Kelly. Fuck you, Boris. Esa mujer se puede pagar cualquier tratamiento médico. Y de solidaria no tiene nada. No es tolerante, es clasista, piensa que los españoles tienen que ser los siervos del resto de Europa. Bueno, eso lo piensan muchos europeos, pero bueno. Pero ella se puede pagar cualquier tratamiento médico. Y dígame los hijos, porque todavía la hija sirve para algo, pero el Andrea, que no sirve para nada. El Andrea se puede pagar cualquier tratamiento médico y es un pendejo. Intelectualmente hablando, es un pendejo. Es un vago. Entonces, el colegio nos mete la ciencia. La ciencia es la solución de todos los problemas. Las humanidades son para los vagos. Después, el colegio nos mete la cosa de la competencia. Había un mejor alumno de la clase, una medalla. Bueno, yo fui la primera, en primer grado, yo fui la mejor alumna de la clase sin saberlo. Me dieron una carta para mis padres, entonces yo
se la doy a mi mamá pensando, seguro hice algo malo y me van a regañar. Y mi madre abre la carta y me da besos y abrazos, ¿no? Y era que ese año yo era la mejor alumna de la clase. Entonces ese año descubrí, porque eso era a partir de primer grado, afortunadamente en kinder y preparatorio no, bueno, que había que te daban un diploma y una medalla y había que atravesar todo el patio de primaria. Después eso se cambió al aula magna. Y subir unas grandes escalinatas, ¿no? Y te daban una medalla y te ponían una medalla y te daban un diploma y te aplaudía todo el mundo porque eras un huevo, como se dice en Venezuela, porque eras un cráneo. Bueno, yo me acuerdo que mi mamá me empujaba y me decía, te toca, te toca. Dijeron primer grado A, primer grado B, porque en ese momento estaba en el B, luego me pasaron a la. Te toca. Y yo que era súper tímida, tenía 7 años y era la persona más tímida del mundo, yo fui caminando, subiendo las escaleras pensando, ay Dios mío, que se acabe esta vaina rápido, ¿no? Agarré el diploma, me dejé poner la medalla y volví a bajar y cuando ya estuve otra vez cerca de mi mamá y ya se estaban fijando, era en otra gente, respiré. Pero entonces, ¿qué nos metió encima el colegio? La competencia. Ese día, a los 7 años de edad, yo supe que había algo especial en mí, porque nunca estudiaba en la casa. Y en la clase a veces me evadía y mi mente no estaba con lo que decía el profesor. Sin embargo, en la boleta había puro 20. 20 en todo, 20 en matemáticas, en biología, en historia, en todo. Para una persona que no estudiaba en su casa, yo vivía metida en el jardín, subida a las matas de mango, y que a veces se evadía en clase mentalmente. Entonces a mí me empezaron a preguntar mis compañeros de colegio, ¿cuántas horas estudias tú en casa? ¿Cuántas horas? Y entonces me di cuenta de que ellos sí estudiaban, yo no. Entonces supe que había algo especial en mí. Y eso fue fatal porque entonces se esperaba mucho de mí. Todo el mundo, o sea, mi mamá empezó a hablar de mí a todo el mundo, entonces mis compañeros de colegio esperaban algo enorme, algo grande, importante de mí. Mi mamá esperaba algo grande de mí. Los amigos de mi mamá esperaban cosas grandes de mí. Los vecinos esperaban cosas grandes de mí. La niña genio. A lo mejor consigue la cura del cáncer. Y entonces desde los 7 años estaba esa presión, ¿no? Las expectativas de los demás. Y estaba la competencia, ¿no? Eugenia y Elena. Eugenia y Elena, vamos a tumbar a Concha. Pero Concha abrió el paso y se dejó tumbar. Yo rechacé la competencia. Dejé que Eugenia pasara adelante, pero Eugenia me pasó adelante por mérito propio. A ella no le regalaron ni una sola nota. A Elena sí. ¿Por qué le regalaban las notas a Elena? Porque era catira y estaba buena. Y también porque era centroeuropea. Porque en el colegio, en primaria sobre todo, había lo que hoy en día llaman bullying en contra de los que éramos hijos de españoles, portugueses o italianos. Ya ni les cuento si alguien era moreno y venezolano, ¿no? Entonces contra mí hubo mucho bullying. Y desde el día que entré hasta el día que me gradué yo era la gallega. Y bueno, eso es un apelativo cariñoso en Venezuela, pero no en el Humboldt-Schule, no en el Humboldt-Schule de aquella época. Sí en el país, pero no en ese colegio. En ese colegio la gallega no era un apelativo cariñoso, era un apelativo, bueno, se me olvidó la palabra. Entonces nos enseñan que la ciencia lo arregla todo, es la panacea, arregla todos los problemas del universo, del mundo. Luego hay que ser competitivo y mejor que los demás. Y si para ser mejor que el otro le tienes que dar un palo por la cabeza, le pegas con un palo por la cabeza. Pero hay que ser el mejor. Y si le tienes que clavar un cuchillo, se lo clavas sin que te vean y sin que se dé cuenta. Pero tienes que ser el mejor. La competitividad. Eso es algo súper capitalista y súper destructivo.
destruye la solidaridad, destruye la humildad, destruye la bondad, destruye todo lo bueno con lo que nace el ser humano. Cierto, es verdad que la competencia logra, a nivel de productos, por ejemplo, en marketing, la competencia bestial logra que las empresas compitan de tal manera que se perfeccionen sus productos a un nivel increíble. Eso es verdad. El comunismo no, en comunismo no se pueden perfeccionar los productos porque no está el estímulo del bono de productividad, el bono por ser más inteligente que los demás, el bono porque eres más competitivo y más arrecho, ¿no? No están esos estímulos y el ser humano necesita premios para mejorar sus productos. Necesita premios que pueden ser dinero o pueden ser medallas. Hay quienes prefieren el dinero y hay quienes prefieren las medallas. Y hay quienes quieren los dos. Pero ese tipo de... Pero por eso, o sea, Aquarius de Coca-Cola, Aquarius Zero. En esas empresas, la gente se mata la una a la otra. Yo pasé brevemente por Procter & Gamble y por AT&T, American Telephone and Telegraph, y no duré, pero es que duré una semana en cada uno. Me fui corriendo. O sea, un nivel de competitividad atroz. Competían hasta las recepcionistas. Había que competir, había que darle con un palo por la cabeza al de al lado, pero había que ser el mejor. Eso es una vida totalmente inhumana. Eso convierte a la gente en monstruos. Y todos esos CEO de grandes empresas que andan por allí no son más que monstruos. Y Bill Gates es un monstruo. Es decir, nosotros por tener productos excelentes y por el altísimo grado de elaboración que tiene la tecnología hoy en día, eso lo hemos pagado carísimo. Ese altísimo nivel de elaboración de la tecnología actual lo hemos pagado carísimo y lo seguimos pagando carísimo. Lo hemos pagado, hemos perdido ese nivel de competitividad no permite a las personas ser solidarias. Porque ¿qué pasaría si yo llamo a uno de mis compañeros del IESA que se graduaron conmigo en 1989, o que yo me gradué con ellos, o que nos graduamos en 1989 en el IESA? ¿Qué pasaría si yo llamo a uno de ellos y le digo que necesito 5.000 euros? Bueno, me tira el teléfono, me dice, mira, no es problema mío. Bueno, tú estás mal, tú deberías ser rica. A mí me dicen mis compañeros del IESA, algunos. Otros se dieron cuenta, otros están enfermos. Porque sí, en el de la Simón Bolívar y del IESA salió gente muy bien preparada que al poco tiempo se enfermó. Y se encerró en su casa y no salió más nunca. Eso es lo que logró la competencia con ellos. Que se graduaran con notas excelentes y después pasaran directo al diván de un psicoanalista y después directo a una habitación en casa de sus padres, enfermos de por vida. Hay varios en Venezuela de mis compañeros, tanto de la Simón Bolívar como del IESA, encerrados en casa de sus padres y enfermos en una cama, tomando antidepresivos y mucho antes de que apareciera Chávez. O sea, el chavismo no tuvo nada que ver con eso. A ellos los destruyó la competencia, los destruyó el capitalismo. Entonces, al capitalismo hay que ponerle un freno. La competitividad exacerbada destruye la solidaridad. Y la solidaridad es mejor que la no solidaridad. Y nadie me va a convencer de lo contrario. Hay que ser solidario, incluso con aquel que cuando esté bien, después de que tú lo ayudaste, te dé la espalda.
Hay que ser solidario en la medida de lo que podamos. Hay que ser tolerante. Y no se puede tener una diferencia económica tan grande entre los más ricos y los más pobres, porque eso nos ha convertido en unos seres humanos horribles, horribles. Y hablo del mundo occidental, hablo de América todos, hablo de Canadá, de Estados Unidos, de Latinoamérica, de Europa. Y lamentablemente, bueno, Rusia va a caer en lo mismo. Rusia hoy en día es capitalista. ¿Esto es una oda al comunismo? No. Estoy diciendo que claro que el colegio Humboldt, y estoy tomando ese ejemplo porque es el que yo viví. El colegio Humboldt nos metió ideología. Ideología es una ideología decir que la ciencia arregla todos los problemas y las humanidades no sirven para nada. Y dividir el conocimiento en dos cuando el conocimiento es uno solo. Es una ideología habernos lanzado a todos a la Universidad Simón Bolívar y que a convertirnos a todos en ingenieros, porque si nos íbamos a la central a estudiar filosofía éramos unos vagos. Luego, la Simón Bolívar terminó de volvernos mierda, ¿no? La competencia más arrecha que pueda haber. Si le puedo disolver en el vaso de jugo 4 pastillas de Lexotanil al que tengo al lado para que se quede dormido en el examen, lo hago, con tal de yo ser la mejor. Es una competencia llevada a un extremo, y lo del IESA ni les cuento. La competencia llevada al extremo de que una persona fue a la vaina académica, ¿cómo se llamaba eso? A la coordinación académica, bueno, donde estaba Ana María de la Isaola, que no sé si se murió ya. Una persona en el IESA fue a la vaina académica, ya no me acuerdo ni cómo se llamaba esa vaina, a decir que yo la acosaba sexualmente para sacarme de circulación y poder obtener mi puesto en la promoción, para que me expulsaran. O sea, una cosa espantosa. Porque sí, yo tuve una aventura con otra mujer que estudiaba conmigo. Y que ella me echó los perros a mí. Y después fue a coordinación académica, así se llamaba, a decir que la traté de seducir. Para que me expulsaran, porque era una competencia que mucha gente no quería. Claro, uno nunca olvida esos sitios. El colegio Humboldt y el IESA son inolvidables. Pero el IESA ya tú sabías a lo que ibas. Y si no lo sabías eras idiota. Sabías que tenía una ideología determinada y punto, ¿no? Pero en el colegio te meten con 5 años de edad. Y entonces la gente dice que solamente en los países socialistas y comunistas a los niños le meten una ideología en el colegio. Sí, ¿cómo no? Y en los capitalistas también. Y en los capitalistas también. El colegio Humboldt significaba ciencia como panacea universal, humanidades como vagancia, competitividad como aquello que tienes que hacer porque sí, ser la mejor a como dé lugar. Y otra cosa, en el colegio Humboldt eso de tener hijos las mujeres lo consideraban una actividad menor. Hay tantas mujeres para parir. Ustedes que estudian aquí tienen que ser grandes científicas. ¿Cuántas tuvimos hijos? No las puedo mencionar porque se molestan, pero esta no tuvo. Esta tampoco. Bueno, mejor cuento a las que sí tuvieron hijos. 1, 2... 1, 2, 3... Bueno, menos de la mitad de las mujeres de mi promoción del Humboldt tuvieron hijos. ¿Por qué? Porque estábamos destinadas a cosas más importantes. Y yo hubiese querido tener un hijo. Pero estos sistemas se encargaron de
de... Entonces, ¿por qué digo yo esto? Por el gato, por Skinner. Hoy me dijeron que Skinner anda muy libre porque esta chica tiene un jardín inmenso, ya les dije, y Skinner se adaptó perfectamente, se divierte con los otros gatos, no se pelean entre sí, entra y sale y parece que tiene una energía desmedida y corre muchísimo. Skinner está bien y yo estoy destrozada, pero ¿por qué grabo este video? Por Skinner. Porque los días que pasé con Skinner, que no los he contado, nunca había amado yo tanto a una mascota. Nunca había querido yo tanto a un animal. Ni siquiera los perros que tuve de pequeña que los vi desde que eran bebés hasta que murieron, no. Este gatito que me miraba con esos ojitos, que si yo estaba aquí en el sofá, él estaba en el sofá de al lado, pero lo más cercano posible a mí. Yo me iba a la cama y a los 5 minutos estaba él sobre mis piernas, acurrucado, durmiendo. Después pasaba a la almohada que estaba al lado de mi almohada y se acostaba allí. Y por último se acostaba alrededor de mi cuello. Yo iba al baño y cerraba la puerta y no podía cerrarla, se ponía a llorar. Entonces yo tenía que abrir la puerta y mientras yo hacía mis necesidades se sentaba en mis bragas, en mis pantaletas. Después vi que esa es una costumbre de todos los gatos, lo vi en internet. Yo me iba a la cocina a freír un huevo y él se subía y miraba cómo yo freía el huevo. Y cuando estaba cansado venía, se acostaba sobre mí y se quedaba dormido. Esa carita que tenía. Y yo veía a Skinner y decía, y pensaba, ¿por qué he vivido esta vida tan artificial? El Colegio Humboldt, la Universidad Simón Bolívar, que es una universidad destructiva, el IESA, que es una cosa monstruosa, las multinacionales, luego el gobierno de Pérez, luego dar clases en las universidades, luego estudiar filosofía, un máster en filosofía, otro en ciencias políticas, programación, ser poeta, leer. Yo me acuerdo en mis épocas de la Simón Bolívar que iba a la Cinemateca y veía 2 películas seguidas, y cuando se trataba de un cine y había 3 seguidas distintas, las veía también. Yo veía una cantidad enorme de películas diarias, en todo caso semanales, porque yo nací en el 60 y yo tenía que tragarme todo el cine desde que el cine existía, y me lo tragué todo en la Cinemateca Nacional. Todo varias veces. Todo, desde que el cine existía. Todo el cine de autor, todo el cine culto, todo el cine europeo, todo el cine de Hollywood. Y luego leer todo lo que había que leer. Y lo digo así, había que. Y entonces fueron, de los 20 a los 30, fueron unos años en que estudié como una bestia de todo tipo de cosas. Estudié de todo tipo de cosas. Leía todo tipo de cosas, poesía, narrativa, filosofía, historia. Veía películas, las analizaba, leía teoría cinematográfica, teoría literaria. Bueno, una cosa bestial. Una religión, una militancia. Una militancia que afortunadamente me pude sacudir gracias al psicoanálisis, que es otra militancia, ¿no? Pero me tocó una gran psicoanalista, ¿no? Un día me dice esta gran psicoanalista, que también es una gran intelectual, me dice, ¿no? Se pueden vivir otro tipo de vidas. Y me pone el siguiente ejemplo. Me dice, por ejemplo, José Luis Rodríguez vive en Miami, canta. Es otro tipo de vida, ¿no? Y yo le digo, pero por Dios, yo soy un intelectual, pero usted como, ¿qué ejemplo me está poniendo? Un cantante, un ignorante, canta muy bien, sí, pero es un ignorante. Pero es que
el mensaje, años después lo capté. Se puede vivir otro tipo de vida. Se puede vivir en una casa con un gato, un perro. Y yo logré zafarme de... Yo, para bien o para mal, logré zafarme de todas esas mentiras que inculcó en mí la educación. Ahora, como me decía Alicia Arenas, reniegas del Colegio Humboldt, de la Universidad Simón Bolívar, del IESA, del hecho de hablar idiomas, del hecho de haber leído tanto, reniegas de eso porque lo hiciste, porque ya lo hiciste. Pero si no lo hubieras hecho, ¿cómo estarías? Claro, si no lo hubiera hecho, estaría muerta. No estaría, me estaría volviendo loca. Porque además eso se te presenta como un imperativo cuando vives dentro de un sistema capitalista. Y si no lo haces, si no lo logras, o sea, ¿para qué me gradué en esos lugares? Para no suicidarme, porque tenía que hacerlo. Entonces, la ideología que te mete un sistema capitalista es una ideología que tú tienes que hacer todas esas cosas, aunque ya no creas en ellas, y luego las abandonas para ser libre. Pero para ser libre primero tienes que hacerlas. Para ser libre me tuve que graduar en la Simón Bolívar. Si no me graduaba en la Simón Bolívar, no era libre. Para ser libre tuve que graduarme en el IESA. Para ser libre estudié filosofía. Para poder hoy ser libre. ¿Cómo hubiese sido en la Unión Soviética? No lo sé. Si hubiera ya sido yo en Rusia, no lo sé. Pero yo logré ser libre. Yo sé que mis compañeros del Humboldt lo que dan es tristeza. Hay uno de ellos que era mestizo, sambo, y en la Simón Bolívar, me acuerdo que en primer año tuvo problemas con las matemáticas, cuando para mí eso era un paseo, ¿no? Pero se fajó muchísimo y luego se fue a trabajar a una empresa petrolera francesa en las plataformas petroleras de los mares del norte. Allí estuvo 2 años y ahorró todo el dinero y con ese dinero se pagó un posgrado y doctorado en Estados Unidos. ¿Para qué se pagó ese doctorado? Y después consiguió un gran empleo, ¿no? Y pudo comprar una casa en Houston. Y después se buscó una mujer rubia del sur de los Estados Unidos porque regresó a Caracas buscando a las rubias del Colegio Humboldt, porque ya no era aquel sambo, ahora era un doctor en ingeniería petrolera. Y tenía una casa en Houston. Entonces pensó que entonces sí podía optar a una de las catiras del colegio. Y no fue así. Y yo sabía que no sería así. Entonces fue a los Estados Unidos y se fue a los estados del sur, que son pobres, a buscarse una rubia norteamericana pobre, pero rubia. ¿Eso qué es? Eso es patético. Graduarse de doctor en ingeniería petrolera para poder casarte con una mujer que tiene el pelo amarillo. Pero bueno, ¿qué de distinto tienen esas mujeres a las demás mujeres? Nada. Yo que me he acostado con muchísimas mujeres, les puedo asegurar que tanto abajo como arriba todas tienen lo mismo. Catiras o no catiras, ¿no? Ahora, el tiro le salió por la culata. Ese colegio era anti-gay y el hijo le salió gay y más sambo que él. Y el otro hijo con síndrome de Down. Y entonces, para que eso no se sepa, los tiene ocultos. Pero como todo se sabe en este mundo, porque hay una que hace unas reuniones anuales donde se ve toda la promoción del colegio, nos vemos todos. Yo la última vez que fui fue en 1992.
Es decir, 78, 88. Es decir, la última vez que fui fue cuando cumplíamos 14 años de habernos graduado en el colegio, en 1992. No fui más y además ahora ya no me invitan, ¿no? Entonces ahora las reuniones las hacen cada vez en un país distinto. Por ejemplo, la de los 40 años de la promoción, la del 2018, la hicieron en Nueva Orleans y fueron solo como 8 personas. Y somos más de 100 entre humanidades y las dos secciones de ciencias, somos como 100. Fueron como 8 personas, ¿no? Las han hecho en Madrid y han tenido el tupé de no invitarme, no me importa porque tampoco iría. Y las hacen en cualquier parte del mundo y la que las planifica dice, nosotros fuimos educados para hacernos ricos. Por eso las reuniones, un año son en Estados Unidos, otro año son en Australia, otro año en Argentina, otro año en Francia, otro año en Canadá, porque nosotros fuimos educados para hacernos ricos y el que no se hizo rico es un fracasado y no queremos fracasados en nuestras reuniones. Pero yo pensaba que esas reuniones eran para reencontrarnos, ¿no? Los seres humanos que estudiamos juntos en el colegio. Pero no, es para que se reencuentren los que hicieron dinero. Pero yo le quiero recordar a esa pendeja que casi todos ustedes eran ricos de nacimiento. Sobre todo tú. Así que no inventes. Ustedes eran ricos de nacimiento. Por eso se reúnen en cualquier parte del mundo. Y el gato, todo lo que sentí por el gato y lo que siento por el gato y cuando veo las fotos, no quiero ni verlas porque me pongo súper mal. Pero el gato es libre y está feliz. Y los gatos no son como los perros que nunca olvidan al dueño. Pero todo lo que pude sentir por ese gato y toda la ternura y todo el amor que sentí por ese gato y que siento por ese gato, es algo que el Humboldt hubiera rechazado de manera tajante. Pero yo hace muchos años que soy libre. Y amo a ese gato, aunque ya no me pertenezca. Está en un sitio mejor. Era un gato muy fuerte porque tenía 5 meses y era grandotote. Necesitaba espacio para correr. Los perros también necesitan correr, sufren mucho en un apartamento pequeño. Pero yo he amado ese gato. Yo amé a una mujer minusválida que nunca supo lo que era caminar normalmente y que usa muletas prácticamente desde que tenía 2 años de edad. Nunca caminó sin muletas. Y aquí hubo una persona, una venezolana, que me dijo, ¿pero qué es eso? Andas con una minusválida. Otra capitalista a la que le metieron una ideología. ¿Y qué se supo? ¿Y qué tiene que ver que camine con 2 muletas? ¿Cómo un venezolano, esa venezolana que me dijo, andas con una minusválida, en tono exclamativo, es una venezolana mestiza? ¿Pero qué está diciendo? Que los minusválidos no pueden ser nuestros amigos y mucho menos nuestras parejas. Pero si eso es una idea de Hitler que los mataba, Hitler mataba, en los campos de concentración estaban llenos de minusválidos, los mataba. Y entonces esta mujer venezolana y mestiza no se da cuenta que ella participa de las ideas de Hitler, sin ser aria, claro, porque a Hitler ella lo hubiera matado también. Por el colorcito Hitler lo hubiera matado a ella, pero ella dice que no es válida. Y es una sin papeles venezolana que está aquí. Y cuando va por Gran Vía y ve a un mendigo dice, ¡ay, qué asco! Esa gente hay que matarla. Esos son los engendros del capitalismo.
del capitalismo latinoamericano, porque yo creo que el norteamericano no tiene engendros tan espantosos. Y vamos a hablar solo de Venezuela, porque es injusto que yo esté metiendo a toda Latinoamérica en el mismo saco, ¿no? Venezuela creó muchos engendros, ¿no? Yo soy libre, sí, no tengo apartamento propio, no tengo nada. No me enorgullezco de no tener nada, me gustaría tener un apartamento propio. Hice una gran biblioteca en Venezuela y la perdí. Pero soy libre, ando con esta franela, la gente dice, pero mírala, está ahora cantando y canta y cuelga los videos en YouTube. No tiene sentido del ridículo, ¿no? No tengo sentido del ridículo. Esa es otra mentira podrida del colegio, de la Simón Bolívar y del Yesa. ¿Qué es eso del ridículo? ¡Viva el ridículo! Hagamos todos el ridículo. Lo triste es que no me haya dado cuenta a los 30 años o a los 20 de que todo lo que estaba haciendo era, bueno, de que vivimos vidas equivocadas. Y lo puse en el Facebook. Vivimos vidas equivocadas, pero una vez que tú sales de un colegio como el Humboldt y que sales habiendo sido muy exitoso, te sientes obligado o obligada a te sientes obligado o obligada a graduarte de matemático, de físico, de alguna cosa de esa, y meterle un posgrado arrecho como mínimo a eso, o te sientes mal. Como decía Alicia Arenas, estás mal, terriblemente deprimida, pero si no hubieras hecho lo que has hecho, si no hubieras estudiado lo que has estudiado, si no tuvieras esos títulos estarías peor, te suicidarías, porque el sistema te lleva a que necesitas tener esos títulos. Pero lo que quiero decir con este video es que el capitalismo, la versión venezolana del capitalismo, a ciertas personas nos trató de convertir en monstruos. Conmigo no lo logró y por eso he sido terriblemente criticada. Con la mayoría de los compañeros de clase del colegio Humboldt lo logró, los convirtió en monstruos. En cuanto a la Simón Bolívar, como se entra por inteligencia y no por dinero, porque el Humboldt se entraba por dinero, ¿no? Si lo podías pagar, en la Simón Bolívar hubo más desertores. Más gente como yo, que después de graduarse de ingeniero, matemático o algo así, dijo, ahora me voy a dedicar a ser surfista toda la vida. Me voy a ir a California y voy a estar surfeando hasta que me muera. Y listo. La Simón Bolívar exhibe un grado de abandono de las profesiones que allí aprendimos enorme. Y el Yesa también. Porque no todos aguantamos. En mi promoción del Yesa hay un tipo que hace 10 años logró ser, o hace más de 10 años llegó a ser el CEO de Mattel. Es decir, el presidente internacional de Mattel, la multinacional de los juguetes. Antes había sido el CEO, es decir, el presidente internacional de Nabisco, las galletas Oreo, nada menos. Ese tipo vive una vida completamente artificial. Está considerado uno de los 10 egresados del Yesa más brillantes en toda la historia del Yesa, junto con Moisés Naím y 8 más. Tú ves al tipo en Instagram y tú ves al tipo con una esposa, la típica mujer que se busca un hombre que la pueda mantener con un gran nivel de vida, calidad de vida. Esta es una expresión que yo odio. Él era un hombre muy gordo.
Difícilmente sin dinero conseguiría mujer. Se consiguió una mujer, pero es la típica venezolana que está buscando un buen partido, es decir, un hombre que le dé calidad de vida. Tener una mujer así es mejor no tener nada, pero él está muy orgulloso. Y tiene un par de hijos que cuelgan fotos en Instagram con filtros y creen que son fotógrafos. Es decir, mi antítesis, familias así solamente pueden formar un mundo invivible. Este es un mundo invivible. Esto no es una oda al comunismo. Hay que repensar el capitalismo. Hay que hacer un capitalismo con rostro más humano. O como puse en algún lugar, no sé si fue en un tuit o en Facebook, si no hacemos un capitalismo con un rostro más humano, y Europa lo ha hecho. Europa es el único lugar que lo ha hecho. Me refiero a toda América, Canadá, Estados Unidos, América Latina. Si no hacen un capitalismo con un rostro más humano, nos encaminamos a una tercera guerra mundial entre nosotros mismos, dentro del mundo occidental. Porque la gente piensa mucho en una guerra del mundo occidental contra la China, por ejemplo. Es que las peores guerras son las guerras civiles. Esas son las más terribles. ¿Y qué fue la Segunda Guerra Mundial? Bueno, la Segunda Guerra Mundial es una cosa que no se puede despachar en 2 minutos, pero la Segunda Guerra Mundial, el corazón de la Segunda Guerra Mundial, ¿cuál fue? El de una guerra civil entre europeos. Entonces, la Tercera Guerra Mundial no sería contra la China. China se aprovecharía de lo devastado que quedaría el mundo occidental para conquistarnos después. Pero la Tercera Guerra Mundial sería entre nosotros. Toda América, Europa y Rusia. Y habría 2 bandos. ¿Y cuáles son esos 2 bandos? Los de toda la vida. Comunismo versus capitalismo. Porque el problema más grande que tenemos lo tenemos dentro de la civilización occidental. Y después tenemos las amenazas externas. La más grande de todas, la China. Pero América, es decir, Canadá, Estados Unidos, América Latina, Europa, Rusia y los países europeos que no pertenecen a la Unión Europea, como Reino Unido y otros pequeños que no pertenecen a la Unión Europea, todo eso es la civilización occidental, Rusia incluida. ¿Y en qué nos debatimos? Nos debatimos en lo de siempre. Desde hace unos siglos en lo de siempre. Comunismo versus capitalismo. La Unión Europea ha dado un paso adelante, un paso de gigantes, ¿no? Haciendo un sistema mixto, porque no se llama así, pero lo es. Aquí los ricos pagan unos impuestos enormes y con eso se ayuda a los pobres. Eso es la Unión Europea, diciéndolo muy rápido, no es tan sencillo, pero es así. Los ricos aquí en Europa pagan unos impuestos abismales y esos impuestos son para ayudar a los pobres y a la clase media baja a que vivan mejor. Eso en el tema de la solidaridad. Después está el tema de la tolerancia, tolerar musulmanes, tolerar budistas, tolerar protestantes, anglicanos, tolerar diferentes orientaciones sexuales, tolerar a hombres y a mujeres, tolerar a blancos y negros, tolerar diferentes etnias, tolerar a los gitanos, que es algo que todavía no ha logrado Europa, es una cosa horrible. Los gitanos, pobrecitos, nadie los quiere. Es verdad que son muy problemáticos, pero roban, son flojos, pero eso también habría que averiguar por qué motivos son así. Porque como tú los tienes excluidos de la sociedad, pues suceden esas cosas, ¿no? Pero bueno, la Unión Europea ha dado un paso adelante para evitar una nueva guerra entre europeos. Europa, considero yo, la Unión Europea comete un error al considerar a Rusia un enemigo. Rusia es Europa.
Rusia no es un enemigo, el enemigo es la China. Ahora, el gran problema lo tenemos en América. Tanto Canadá como Estados Unidos como América Latina. América toda tiene que ser más solidaria. En Estados Unidos se tienen que cobrar más impuestos a los ricos, muchos más, y tiene que haber más ayudas para los pobres. Estados Unidos tiene que mejorar su sistema de salud. Estados Unidos no puede seguir teniendo ese montón de negros viviendo como si fueran inferiores, seres humanos de categoría inferior. En esas casas, Estados Unidos se jacta de que no tiene ranchos, pero es que tiene unas casas que se las lleva cualquier vientecito. Esas casas no sirven para nada. Entonces hay que mejorar el nivel de vida de los afro-norteamericanos y de los latinos que viven en Norteamérica. Y hay que ampliar el sistema de salud pública norteamericano. Y en cuanto a América Latina, los partidos de la oposición venezolana no sirven, son demasiado de derechas, demasiado capitalistas, y además los tres partidos tienen un candidato hijo de aristócratas. Tanto Leopoldo López como Capriles Radonsky como María Corina son millonarios. El que yo veo que ha entendido más la situación, o el único que ha entendido la situación es Capriles Radonsky. Yo sé que ustedes lo odian, pero Capriles Radonsky, de muy joven perteneció a una cosa llamada propiedad, a una secta. Desde muy joven se metió en una secta, ¿no? Yo hablé de eso in extenso en mi otro canal, el que me quitaron, 2009 Clea. Él estuvo en una secta de muy joven, Tradición, Familia y Propiedad se llamaba la secta. También una amiga mía estuvo allí, Chela Tencio. ¿Y por qué recuerdo yo esto? Porque si Capriles Radonsky estuvo en una secta de muy joven, fue porque andaba en una búsqueda espiritual, ¿no? De esa secta, cuando Chela se dio cuenta de lo que era, se salió y él también. Pero eso indica que él andaba en una búsqueda. Cuando se lanzó por primera vez a alcalde de Baruta me caía malísimo. Me caía bien en el Congreso. Cuando se lanzó a alcalde de Baruta me caía malísimo porque hablaba muy mal de Ivonne Atlas, ¿no? Y de todo lo que ella había hecho por Baruta y tal. Pero Capriles Radonsky con el tiempo fue entendiendo que en Venezuela había mucha gente excluida. En el estado Miranda, muchísima gente del pueblo, pero muchísima, quiere mucho a Capriles Radonsky. Capriles Radonsky puede caminar por el estado Miranda y por todos los cerros sin guardaespaldas y no le pasa nada. Y eso quiere decir mucho. Ni María Corina, ni mucho menos Leopoldo López pueden caminar por allí sin guardaespaldas, pero Capriles Radonsky puede. Capriles Radonsky ha entendido que hay una brecha enorme entre ricos y pobres y que eso no puede ser. Y yo quisiera que los venezolanos repensaran la actitud que tienen ante Capriles Radonsky, porque la mayor desgracia que puede tener Venezuela es que Leopoldo López llegue a la presidencia. Esa es la peor desgracia que le puede ocurrir a Venezuela. Si llega María Corina, mejor, pero yo quisiera que llegara Capriles Radonsky. Y bueno, yo y mi libertad tenemos mucho cansancio, mucho estrés, y yo y mi libertad queremos irnos a dormir. Y bueno, no sé cómo llamar este video. Ya se me ocurrió un título. Bueno. 1:37 de la madrugada del 3 de octubre de 2021, día domingo. Bueno, espero los comentarios y que la pasen muy bien. Día domingo en España. Hasta luego.